Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta maravillosa noche de Shabbat, en donde vamos a estudiar la Parashá Vayera. Y la Parashá Vayera traduce y él apareció. Y esta Parashá cuenta la historia de Abraham, la visita que recibe de tres visitantes. También vemos el proceso de intercesión entre el Eterno y Abraham para salvar la ciudad de Sodoma y Gomorra. También cómo dos de los visitantes van a Sodoma y rescatan a Lot. Pudimos aprender del trato de Lot con los sodomitas, la huida, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y luego cómo las hijas se embarazan de su padre. Vemos también cómo fallece la mujer de Lot, cómo se transforma en una estatua de sal, y también vemos cómo es expulsada Agar con su hijo Ismael de la casa de Abraham y Sara. Esta semana, hermanos queridos, tenemos una parashá que genera mucha reflexión, tiene mucho sentido profético. Es una parashá muy hermosa y como le hemos venido diciendo, nos narra la vida de Abraham, de Sara, pero también lo más importante. Estamos hablando de el pacto abrahámico y el cumplimiento del pacto. Entonces, esta noche vamos a ver cómo la fidelidad del Eterno se hace realidad en la vida de Abraham y de Sara con el nacimiento de Isaac. Es una porción que a muchos les gustaría evitar porque debido a tradiciones y a interpretaciones, unos las interpretan de una manera y otros la interpretan de otra. Eh, yo no voy a traer disputa ni nada de eso, simplemente para mi reflexión me voy a pegar 100% a la escritura. Entonces, en esta parasha vemos que el Eterno se revela a Abraham 3 días después de que él hizo su circuncisión a la edad de 99 años. La escritura nos relata que justamente al tercer día, que es el día donde, según cuentan los médicos y las mismas personas que se la han hecho, es el día que más hay dolor. Entonces, aún con el dolor, Abraham tan pronto ve los visitantes acercarse, se apresura a recibirlos y luego los invita a pasar, los atiende y les hace preparar una comida. Entonces, aquí vemos que la porción inicia diciendo que el Señor se apareció a Abraham junto a las encinas de Mamre, mientras estaba sentado a la entrada de la tienda en el calor del día. Alzó los ojos y miró, y aquí delante de él 3 hombres. Al verlo, salió corriendo de la puerta de la tienda a su encuentro, se postró en el suelo y dijo: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no dejes a tu siervo. Entonces, la escena que estamos presenciando en este capítulo tiene lugar en las colinas de Hebrón. Sabemos que Abraham se estableció allí y desde donde, en este lugar, desde las colinas de Hebrón, donde se puede obtener una vista del Mar Muerto. En el versículo 1 dice que el Eterno, que Hashem, se apareció a Abraham y dice Adonai a Abraham. Entonces, es importante aclarar esto lo más que nosotros podamos. ¿Por qué? Porque esto va a afectar el resto del capítulo. La palabra Adonai es una palabra hebrea y se traduce como señor o maestro. Así que es un término que es correcto y es el que muchos utilizan. Ahora, hay un pequeño problema y es que esa no es la palabra que se usa en los manuscritos hebreos originales del Antiguo Pacto.
La palabra que en realidad usted va a encontrar si tiene la oportunidad de tener un rollo de Torah en sus manos es Yud Hei Bat Hei, que en el alfabeto o alefato hebreo es lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, el nombre del Eterno, lo que nosotros muchas veces traducimos como Yahvé. Entonces vemos sin duda que en las escrituras en hebreo se lee que fue Yud Hei Bat Hei quien apareció en la tienda de Abraham. Entonces vamos a analizar el contexto. Dice, entonces Yud Hei Bat Hei se le apareció después de qué, lo que acaba de pasar. Entonces notemos que ya de acuerdo a esto podemos entender que el Eterno ya se le había aparecido a Abraham antes de este encuentro de la carpa. Entonces Abraham había oído su voz de acuerdo a Génesis 12:1 y también en Génesis 15:1. Allí estudiamos en este último capítulo y versículo que la palabra del Eterno, su menra, la imagen visible del Eterno, vino en una visión. Entonces, visión en hebreo es la palabra mak o maasek, que viene de la raíz hasak, que significa percibir y ver. Y anunció, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu protector, yo seré tu fuerza o imagen o escudo, que es otra manera de traducirlo, y tu recompensa será muy grande. Entonces, en Génesis 16, el ángel de Hashem se le aparece a Agar y Agar lo llama Yud Hei Bat Hei de Roe, el Dios que ve, que significa vista o apariencia, lo que permite afirmar que Agar vio la imagen visible de Elohim. ¿Y quién es la imagen visible de Elohim? Yeshua. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, Adonai se le presenta, se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, camina en mi presencia y sé puro de corazón. En esta oportunidad, el Eterno lo anuncia. Le dice, haré mi pacto entre ustedes y yo y multiplicaré vuestro número en gran manera. Entonces recordemos que en la última parashá, Lech Lejá, ¿cuál es el pacto que el Eterno hizo con Abraham? Dice los versículos, este es mi pacto que guardarás entre mí y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Te circuncidarás en la carne de tu prepucio y esta será la señal del pacto entre mí y tú. Después de eso, ¿qué sucedió? Entonces el Eterno apareció en la tienda de Abraham. Después él, Ismael y todos los hombres de su casa habían sido circuncidados. Entonces Abraham tenía 99 años cuando se circuncida. Y Ismael tenía 13 años en el momento de la circuncisión. Es por eso que los árabes circuncidan a sus hijos a la edad de 13 años, a diferencia de los hebreos que lo hacen como instruyó el Eterno Abraham a los 8 días de nacer. Entonces, dice que todos los varones de su casa, de la casa de Abraham, los siervos, los nacidos en la casa, los comprados en el extranjero por dinero, todos fueron circuncidados. O sea, cuando el Eterno se le aparece a Abraham en la tienda, el punto que quiero traer es que ya Abraham lo conocía. Entonces, por eso, Abraham no pregunta su nombre, sino que lo llama Adonai, mi Señor, y le dice, no pases de mí, o sea, no te vayas de mi casa. Entonces, dice el Targum, que es la versión aramea de la Torá, en el versículo 1, el Señor se reveló a Abraham, se reveló a sí mismo. No dice que él envió a alguien. Entonces, la Torá en hebreo dice, y apareció ante él. ¿Ante quién? Ante Abraham. ¿Pero quién? El Eterno. Entonces, ¿fue el Eterno mismo, como dice la Torá, o es un tercer ángel, como nos dice la tradición? Ahora, volviendo a esta escena que estamos analizando y que es la que abre el capítulo 18,
La cosa es que uno de los tres hombres que se le aparece a Abraham, se le aparece como Hashem mismo. La cuestión es que no hay duda de que fue alguna manifestación del Elohim Todopoderoso, porque las escrituras lo dicen claramente, no hay duda. Dicen que fue Yud Hei Bat Hei que se le apareció a Abraham. Ahora, se nos dice insistentemente que ningún hombre puede mirar al Eterno y vivir. Ni siquiera a Moisés se le permitió este honor, aunque lo pidió. Entonces, a menudo se nos dice que lo que esto realmente significa es que este hombre llamado Yudei Bathei era Yeshua, su mano derecha, su palabra. Entonces, porque aquí estaba el Eterno en alguna forma visible que se le aparece, ¿verdad? Como si fuera un hombre. Y la escritura dice que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Pero volvamos al hebreo original, a la palabra que se usa para abrir el capítulo 18 y es Yud Hei Bat Hei, no dice Adonai. Sin embargo, en el versículo 3, después de que se nos dice que Abraham miró hacia arriba y vio a tres hombres, es cuando se encuentra la palabra Adonai. Entonces, aquí la cosa es que Adonai es plural y Adón es singular. Entonces, Adonai, un plural que a veces se usa para referirse al Eterno y se refiere como un plural de majestad. En otras palabras, cuando Adonai se refiere al Eterno, no denota más de uno. Simplemente está hablando de la grandeza del Eterno. Los rabinos y los sabios están divididos en partes iguales sobre este tema. Algunos piensan que uno de los hombres es una manifestación del Eterno y los otros dos son simplemente humanos. Otros piensan que fueron tres hombres empoderados por Hashem para hacer esta misión. Y otros piensan que uno es la manifestación de Yud-Hei Bat-Hei, que es Yeshua, y los otros dos son ángeles. Como creemos en la escritura, y ya sabemos que Yeshua es la imagen visible de Yud-Hei Bat-Hei, que siempre se ha manifestado al hombre, creemos, por lo menos yo personalmente, que Yeshua es esa imagen visible con mayor autoridad que los otros dos ángeles que hablaron directamente a Abraham. Dieron la hora exacta cuando nacería Isaac y posteriormente compartirían a Abraham lo que sucedería con Sodoma y Gomorra. Y algo clave aquí es que podemos ver que entre los tres visitantes había uno con más autoridad y era con quien hablaba Abraham. Más tarde, la escritura muestra, y lo vamos a ver esto en la próxima aliyah, que los otros dos hombres eran en realidad ángeles. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al relato de Lot en Sodoma y Gomorra, ellos mismos se identifican como seres angelicales. Entonces, Bereshit, capítulo 18, 4, ¿verdad? Dice, déjame mandar a buscar agua para que te lave los pies, luego descansa debajo del árbol y te traeré un pedazo de pan. Ahora que habéis llegado a vuestro siervo, refresquense antes de partir. Muy bien, le respondieron, haz lo que has dicho. Entonces aquí vemos que Abraham se apresura, entra a la tienda y le dice rápido a Sara, haz pasteles, amasa de la mejor harina. Abraham luego corre al rebaño, toma un ternero bueno, tierno, y se lo da a un sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego toma cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso todo delante de los hombres y se quedó junto a ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Entonces, vemos que Abraham corre
a la vacada, toma un becerro, se lo entrega al criado, quien se apresura a prepararlo. Y esto también es una simbología profética de el primogénito, aquel que iba más adelante a ser sacrificado. Y la cena consistió en panes sin levadura, el hijo de un animal tierno, un primogénito, el mejor, y lo sirvió con mantequilla y leche. Y esto es significativo, porque con la presencia del Eterno, el pacto de Abraham y los elementos nos llevan directamente al tiempo de Pesaj. Entonces, cabe mencionar que la levadura representa el pecado y Abraham no iba a poner en la mesa del Eterno y los ángeles algo que representara el pecado, que es precisamente lo que nos separa del Eterno. Entonces, fue el comienzo del pacto con Abraham. Entonces, ¿cómo comienza este pacto con sus descendientes? Con el tiempo y el significado de Pesaj. Se quedó con ellos, dice la palabra, debajo del árbol y allí comieron. Entonces, notemos que el Eterno, o sea, su imagen visible, comió y comió carne y leche al mismo tiempo, lo que demuestra que la prohibición talmúdica en realidad no tiene base en la Torá. Ahora, ¿que es una tradición de hombres? Sí, porque después vamos a ver que Moisés también come carne y lácteo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay que respetar. Hermanos, si usted tiene la oportunidad de visitar una sinagoga o de ser invitado a la casa de un hermano judío, respete. Respete, no traiga esto para que comience una disputa, porque recordemos que la Torá no es para discutir. Al contrario, mientras más humildes somos, mientras más respeto hacia el prójimo, mientras más compasión hacia nuestros hermanos, mejor es, porque la gloria del Eterno se va a ver en nosotros. Y eso es lo importante. No es lo que pensemos, ni es tener la razón. Es que la gloria del Eterno sea reflejada en nuestras vidas. Entonces, la prohibición de comer o cocinar carne y lácteos se basa en estos 3 versículos de la Biblia. Deuteronomio 14:21, no comerán nada que haya muerto de muerte natural, dáselo a un extraño de tu comunidad para que coma, o puedes vendérselo a un extraño, porque son un pueblo consagrado al Eterno, su Elohim, no se debe hervir un cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23:10, lo mejor de las primicias los llevarás a la casa del Eterno, tu Dios. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Éxodo 34:26, lo más selecto de las primicias de tu tierra lo llevarás a la casa del Eterno, tu Dios. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí hay otro hecho interesante, y es que es el primer registro con Abraham de alguien comiendo carne en la escritura, y ninguno de ellos era humano. Para esta ocasión tan especial, el Eterno apareció en forma humana como Yeshua, y aunque él no necesita comida, estaba feliz de aceptar la hospitalidad. Abraham debe haber estado familiarizado con la tarea de preparar adecuadamente la carne, porque sabía cómo matarla, prepararla rápidamente para invitados tan inesperados, seleccionó el mejor animal y da las instrucciones específicas sobre cómo debe prepararse. Y hermanos, esto era muy costoso en ese tiempo. Recordemos que la carne en el tiempo de Abraham y Moisés y el pueblo deambulando por el desierto era muy costosa porque no había refrigeración. Cuando se mataba, se sacrificaba un animal, tenían que comerlo todo, porque si no se dañaba. Entonces, en la antigüedad había diferentes opiniones entre los sabios sobre este asunto. Algunos entendieron que simplemente se refiere a cocinar literalmente a un niño en una olla llena de leche de la propia madre del niño, lo que se considera
una crueldad existencial. Otros entendieron que esta es una frase idiomática y que un cabrito en la leche de su madre significa un cabrito que es demasiado pequeño, que todavía mama de su madre y que es cruel que contra la madre, contra la vida, quitarle a un cabrito a una edad tan tierna. Y aquí quiero detenerme, porque cuando estaba preparando esta reflexión, me puse a investigar y encontré información en una página web colombiana que ellos se encargan son un veterinario experto y ellos se encargan de hablar de la vida de animal, cómo se sacrifican, cómo deben ser criados y todo eso. Y este veterinario se llama Juan Carlos Arcos y él es un experto en manejo animal y él explica que el funcionamiento del sistema digestivo de los terneros recién nacidos es similar al de un animal monogástrico. Señaló que en esta fase aún no se han desarrollado bien los 4 estómagos, ni su capacidad para absorber los nutrientes. Entonces, cuanto más calostro consuma un animal en esta edad, más saludable será. Entonces, el veterinario señala que lo primero que debe consumirse y que debe consumir un ternero tan pequeñito es el calostro, o sea, la primera leche de su madre. Luego, y de acuerdo al sistema de producción, se deben proveer los requerimientos básicos de leche, ya sea materna o con otros productos que la reemplacen y concentrados especializados para la crianza del ternero. Después del calostro, los terneros deben recibir entre 2 y 3 litros de leche cada 12 horas, siempre a la misma temperatura. Y durante los primeros días de vida, no se recomienda darles ningún tipo de forraje. También dice él, en el artículo que yo leí, que a medida que el animal crezca, su sistema de digestión funcionará como el de otros rumiantes y más o menos después de 2 meses y medio o 3 meses, su estómago se desarrollará y pondrá, ¿verdad? El animalito comenzar a comer pasto. Entonces, esta prohibición podía entenderse entonces como una crueldad para comer un animal que todavía se alimenta de la leche de su madre, es decir, es muy joven. Otros rabinos entendieron que se refiere a una costumbre pagana de hacer eso. Y por lo tanto el Eterno lo prohibió para que su pueblo no imitara las costumbres paganas. Otros entendieron en general que se refiere a no mezclar productos cárnicos con productos lácteos en la misma comida. Y el cuarto punto es generalmente aceptado en el judaísmo moderno. Y antes de llegar a una conclusión, debemos entender qué motivó a los sabios rabinos del Talmud a establecer estos takanot, o sea, estas cercas de protección alrededor de la Torá. Eso es un takanot. Entonces, en los ritos religiosos paganos, griegos y romanos, a los dioses de la tierra y del inframundo se le ofrecían animales como holocaustos. Se sacrificaban por la noche y se quemaban por completo. Un holocausto consistía en el sacrificio de animales cuyo cuerpo es completamente consumido por el fuego como ofrenda a las divinidades. Y a diferencia de otros sacrificios en el que se quema una parte de la víctima y se ofrece a los dioses y se consume otra parte como alimento que se cocina con leche o miel, es probable que este tipo de ritual a sus deidades de estos pueblos paganos que tenían contacto directo con el pueblo hebreo los motivara a poner estos takanot, o sea, estas vallas o cercas de protección, y decidieron no mezclar carne y leche. Pero si miramos y analizamos los 3 pasajes por nosotros mismos desde un punto de vista, ¿verdad? Literal, podemos ver claramente que está hablando de cocinar simultáneamente el cabrito en la leche de su madre.
Y esta prohibición también es comprensible por el principio de evitar la crueldad hacia los animales, ya que está muy claro que cocinar un cabrito en la leche con la que se alimenta de su madre es un acto de gran crueldad. Pero con respecto a esta prohibición de comer carne con leche que genera tantas discusiones, vemos que hay evidencias claras bíblicas, ¿verdad? Que esto no es bíblico. Y una regla de interpretación dicta que para establecer una doctrina debemos buscar por lo menos dos versículos que la respalden. Y en la Torá tenemos dos pasajes donde obviamente hay una mezcla de carne y lácteos permitida, que es aquí en Génesis 18 del 6 al 8, ¿verdad? Donde Abraham prepara esta comida maravillosa para sus invitados, y también en Deuteronomio capítulo 32 versículos 13 y 14, que dice: le hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió de los frutos del campo, y le hizo mamar miel de la peña y el aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de oveja, con la grasa de los corderos y de los carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Aquí entonces tenemos dos pasajes de las escrituras donde esta mezcla es claramente vista tanto por Abraham como por Moshe. Entonces podemos concluir que no hay ninguna base en la escritura que apoye esta prohibición. Ahora, vuelvo y les digo, hermanos, la Torá no es para contender, debemos ser respetuosos. Si a usted le invita a alguien que observa esta tradición de no comer carne con leche, respete, por favor. No vaya a generar un altercado ni tampoco entristecer a una persona que con amor a usted lo invitó a su casa a comer. Seamos respetuosos. Seguimos entonces, hermanos. En Génesis 18, del 9 al 15, los visitantes le dicen a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le dice: allí en la tienda. Y él le dijo: el año que viene volveré a ti por estas fechas, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara lo oyó desde la entrada de la tienda detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, eran de edad avanzada. Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Entonces ella se rió para sí misma, pensando: yo soy vieja y mi señor también. Voy a tener placer, voy a volver a tener placer. Y el Señor le dijo a Abraham por qué se rió Sara y preguntó: ¿de veras voy a tener un hijo siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Adonai? Y en el momento fijado para ello, en esta temporada del año que viene volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó diciendo: yo tampoco me reí, porque tenía miedo. Y él dijo: no es así, te reíste. Entonces el Eterno le había prometido numerosa descendencia a Abraham y a Sara, pero esta vez la promesa ya tenía una fecha, un tiempo límite. Entonces le dijo: ciertamente volveré a ti, y de acuerdo con él, en el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Entonces, fíjense que cuando el Eterno le pregunta a Abraham: ¿dónde está Sara tu esposa? La respuesta es: en la tienda. Y esto es un simbolismo. ¿Por qué? Porque Sara caminaba bajo el conocimiento y la observancia de la Torá. Y recordemos que luego más adelante vamos a ver que a Jacob se le denomina como una persona que siempre estaba ¿dónde? En las tiendas. Entonces, cuando usted escuche esto, lo que le está diciendo es que es una persona que camina bajo el conocimiento, que es estudioso de la Torá. La palabra hebrea ajal es la raíz de la palabra tienda y son nombres simbólicos de Samaria y de Jerusalén. Cuando la escritura dice también su tienda, mi tienda, nos está dando una idea de la restauración futura de la casa de Israel
y la casa de Judá, convirtiéndose en uno en las manos del Eterno. Entonces, luego de que se anuncia ya la llegada de la promesa y se le da un tiempo específico, dice que al tiempo señalado, él volvería. Y es interesante ver que si en la historia vimos que Abraham le sirvió panes sin levadura, podemos entender que era tiempo de Pesaj. Y no solo pasó poco tiempo entre el viaje de Abraham a la tierra de Negev, como nos señala Génesis 20, hasta el momento en el que el Eterno recordó y visitó a Sara en Génesis capítulo 21, que fue el tiempo de la concepción. Entonces, es fácil comprender por todos estos detalles que Isaac nació en el tiempo de Pesaj. Tiempo señalado. Esperanza de vida, 9 meses de gestación. Entonces, siendo Isaac una sombra profética de Yeshua, de la redención que vendría con nuestro Mashiach, el nacimiento en Pesach adquiere un significado especial, porque Isaac es el prototipo del sacrificio de Yeshua. Entonces, si Yeshua es el cordero que el Eterno dio como provisión, es maravilloso ver que en la Akeidá, es algo que vamos a ver más adelante, el Eterno provee este cordero como algo profético de lo que vendría más adelante. Entonces, vemos aquí que luego de que suceden todas estas cosas, el Eterno vuelve a aparecer y cuando está primeramente, quiero irme otra vez aquí en el encinar de Manré, y el Eterno le anuncia del nacimiento de Isaac y todo. El Eterno mismo dice, esconderé mis planes de Abraham. Y aquí vamos a ver cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra para evitar que estas ciudades sean destruidas. Y comienza diciéndole al Eterno que si él la destruiría así y si habían personas justas. Entonces el Eterno le dice que si hubieran 50 justos, él no la iba a destruir. Abraham siguió hasta que llegó al número 10. Y ya sabemos el por qué Abraham paró en el número 10. Y es porque 10 en el judaísmo es con lo que se puede comenzar o iniciar una congregación. El número 10 en el judaísmo se conoce como un minyan. Entonces, los ángeles van a Sodoma y Gomorra, tienen un encuentro con Lot, son hospedados en la casa de Lot, pero Lot, cuando los recibe, tiene problemas con los ciudadanos de esa ciudad. Fue tanto lo que quisieron hacer, la maldad tan grande que ellos querían hacer en la casa de Lot, que nos relata la escritura que los ángeles tuvieron que cegar a los hombres de Sodoma y Gomorra para ellos poder salir. Entonces ahí le dan la advertencia a Lot y le dice, lo que tengas, si tienes tus hijas, los esposos de tus hijas, porque aunque ellas todavía no estaban casadas, ya estaban prometidas en matrimonio con hombres de Sodoma. Pero ellos, cuando se le dice, no le creen a Lot, entonces Lot sale solamente con su esposa y sus 2 hijas. Ya sabemos que la mujer mira atrás y se convierte en un montón de sal. Entonces, Lot se va, huye hacia una ciudad pequeñita que se llama Zoar, pero al tener miedo, sube al monte y allí habita en una cueva con sus hijas. Bueno, esto da mucho que pensar porque ellas le dicen a una a la otra, bueno, no hay hombres aquí. El mundo no había sido destruido y ellas sabían, porque ellas estaban en la ciudad de Zoar. ¿Qué pasó allí que se movieron de Zoar a la cueva? No sabemos. La escritura no nos lo relata. Pero
se ve aquí que ellas se contaminaron con la maldad y la perversión que había en Sodoma. De esta unión de las dos hijas nacen los moabitas y los amonitas. Entonces, vemos también que después Abraham, después de que mora por un tiempo en Gerar, se mueve. Y cuando llega aquí a Gerar, Sara es tomada cautiva por Abimelech. Y aquí hay algo interesante. Si seguimos el relato de la escritura y recordamos que el Eterno ya le había dado la promesa de que en un año nacería Isaac, Sara es tomada por Abimelech. Imagínense que él la hubiese tomado como esposa esa noche. El Eterno interviene y él no la toca. Y hace un acto profético en donde pone el testimonio de Sara y lo deja limpio, porque él paga un precio de redención a Abraham. Y con ese precio de redención se declara que él nunca la tocó. Imagínense, yo personalmente estoy con la seguridad de que ya Sara estaba embarazada. Entonces, imagínense si ella hubiese estado con Abimelech, hoy no tuviéramos la certeza de que Isaac es el hijo de la promesa de ellos dos. El Eterno es perfecto en todo, por eso la guardó. Y a pesar de que este era el segundo error en ese sentido de Abraham, al decirle a ella, hazte pasar por mi hermana y no por mi esposa, por miedo, el Eterno los guardó. Entonces, Sara es liberada, su testimonio restablecido, Isaac nace, es circuncidado al 8º día, como el Eterno le dio la instrucción a Abraham, y justamente este día, después de que ya él es circuncidado, pasa el tiempo, el día que Sara lo detesta, hacen una fiesta. Y aquí surge otro problema, y es que Ismael se burla del niño. Entonces, Sara le dice a Abraham que expulse a Agar con el bebé y lo saque de la casa. Imagínense, para un padre tener que elegir entre dos hijos es muy difícil. El Eterno tuvo que intervenir y le dijo, escucha a tu esposa. Por lo que Abraham se levanta temprano a cumplir la orden que el Eterno le da y despide a Agar con el niño. En esta parashá vemos cómo Abraham recibe ya finalmente la realización de esta promesa maravillosa. Por fin, Sara, su esposa, concibe y da a luz contra todo, mire, lo que nosotros podamos ver racional. ¿Por qué? Primeramente, por la edad avanzada que ellos tenían. Y segundo, porque los rabinos explican que Sara ni siquiera tenía útero. O sea que el milagro que el Eterno hizo fue hermoso y fue completo. Entonces, a Isaac le dan el nombre de Yitzhak, que viene de la raíz risa o alegría, y literalmente lo que significa es se reirá. Entonces, aquí hay algo muy curioso, y es que en la risa, y por la razón que le ponen este nombre, es porque quizás Sara mostraba incredulidad o realmente la alegría, el regocijo que trajo el nacimiento de este bebé. También puede ser la risa de burla de Ismael contra el bebé, contra su hermano.
Entonces, esta es la única parashá en donde nosotros vamos a encontrar que Ismael se burla de su hermano. Y es por esto que él es expulsado. Y se puede decir, ¿verdad? Que esto lo podríamos utilizar para poder entender la alegoría que hace Pablo en Gálatas 4 entre Sara y Agar y los dos pactos. Entonces, en la alegoría que Pablo hace, él pregunta a los que están promoviendo la circuncisión para la conversión al judaísmo como medio de justificación eterna. ¿No habéis oído la Torá? Entonces Pablo sigue diciendo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces, recordemos que lo que Pablo está hablando aquí en el libro de Gálatas es que de la única manera que nosotros somos salvos es a través de la fe en Yeshua HaMashiach. La circuncisión no nos salva. Y eso era, o sea, no es que él estaba en contra de la circuncisión, no. Simplemente que no es el medio para la justificación eterna de aquellos que estamos regresando al pacto. Entonces, Pablo se propone aquí y está haciendo una alegoría entre estos dos hijos y estas dos madres. Entonces, lo que él está queriendo decir es que uno era el producto de querer agradar al Eterno según el esfuerzo humano desligado de la voluntad perfecta. Y esto representa a Ismael. Y el otro hijo, era el producto de la promesa milagrosa del Eterno, que es Isaac. Entonces, si leemos la Torá, sabemos que Ismael era el hijo de una esclava egipcia, aunque también hemos aprendido por los rabinos que en realidad Agar era una princesa egipcia que fue entregada a Abraham porque, según nos explican los rabinos, su padre entendía que la hija tenía más bendición en ser la esclava de un hombre con el que el Eterno andaba y lo bendecía que quedarse en el palacio como su hija. Entonces, de esta mujer de Agar nació como producto este hijo Ismael de tratar de cumplir las promesas del Eterno bajo el esfuerzo humano, ignorando la voluntad del Eterno, porque desde un principio Abraham sabía que el hijo de la promesa vendría de él con su esposa, Sara. Entonces, Isaac, por otro lado, nació como cumplimiento de una promesa del pacto abrahámico, pues la cera, o sea, la semilla que el Eterno prometió a Abraham, vendría de él. Y algo más, en la interpretación, ¿verdad?, que le da la cristiandad a esta analogía, significa algo muy simple, que Agar es la Torá o el judaísmo y produce hijos esclavos, y esto es el pueblo judío, y que Sara, por otro lado, es el evangelio, el cristianismo, y produce hijos libres. Esto es lo que piensan ellos. Pero en realidad, ¿es esto lo que nos está diciendo la escritura? Vamos a ver que no. Gálatas 4:24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. De este verso podemos asumir que Agar representa la Torá, la cual es esclavitud a los ojos de la cristiandad, el antiguo pacto, y Sara el evangelio y el nuevo pacto, que para ellos es libertad. Entonces, vamos a aclarar
varias cosas para poder entender lo que Pablo nos está enseñando aquí. En primer lugar, debemos comprender que Pablo está utilizando una alegoría. Interpretar una alegoría demasiado o tratando de hacerlo demasiado literal puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque una alegoría busca ilustrar o fortalecer un punto previamente aceptado. Entonces, extraer verdades, entendiendo la alegoría desde un punto de vista parcial, lo que nos va a llevar es a una distorsión o a tergiversar las escrituras, que es lo que ha pasado por años. Entonces, en segundo lugar, es bueno que consideremos el contexto general de la carta de Gálatas y el contexto, ¿verdad? Inmediato de la alegoría del capítulo 4. O sea, como mencionamos en la parashá Lech Lejá, el propósito general de la carta de Pablo a los Gálatas se puede resumir en algo simple, hermanos. La salvación viene por medio de la justificación en Yeshua y no por convertirse al judaísmo. Fíjense que estamos batallando con esto desde los tiempos de los apóstoles. ¿Qué estamos viviendo hoy día? Hermanos, exactamente lo mismo. Mucha gente convirtiéndose al judaísmo porque no ha entendido esto. Han dejado de creer en la piedra del fundamento que es Yeshua y se han ido buscando interpretación humana. Entonces, algunos creyentes en Yeshua, mayoritariamente prosélitos, se les enseñaba que para poder ser justificados, ellos tenían que circuncidarse para poder recibir la justificación y tener parte en el Olam Haba o el mundo venidero. Entonces, el mismo tema fue el causante de la reunión que los apóstoles tuvieron en Hechos capítulo 15. Pablo explica en los capítulos 2 y 3 que la justificación no viene por ser judío o por guardar mandamientos como medio de salvación. Hermanos, eso no nos salva. Por lo tanto, no podemos leer la carta pensando que Pablo tiene en mente que la Torá ha sido abolida. Jamás. A lo que Pablo se refiere es cómo recibimos nosotros, los que fuimos alejados, los que una vez estuvimos separados, cómo regresamos al pacto. ¿Cómo entonces nosotros, los que estamos volviendo, recibimos justificación eterna, perdón de pecados y salvación? Entonces él está planteando, ¿es por la fe en Yeshua o por convertirse al judaísmo? Entonces, esto es el contexto que debemos leer en Gálatas 4 y en la alegoría entre Sara y Agar. Entonces, en tercer lugar, debemos diferir de aquellos que piensan que los dos pactos que representan a Sara y Agar en la alegoría sean el antiguo pacto en Sinaí y el nuevo pacto en Jerusalén. Los dos pactos a los que Pablo está haciendo referencia son precisamente los dos de los que hemos venido hablando desde el capítulo 3 de la carta de Pablo. Él está hablando del pacto abrahámico y el pacto en el Sinaí. Entonces, Pablo nos dice que pacto representa a Agar en la alegoría. Sin embargo, nunca dice cuál es el pacto que representa a Sara. Se asume frecuentemente que es el pacto renovado, pero Pablo nunca menciona este pacto en toda la carta de Gálatas. Es el pacto abrahámico el que contrasta con el de Sinaí en el contexto inmediato, únicamente un capítulo antes. Entonces, si hubiese sido contraproducente para Pablo mencionar el pacto renovado anunciado por Jeremías, porque ahí se dice que este pacto sería con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, si Pablo citaba este pacto como prueba de que no se requería ser del pueblo de Israel a través de la circuncisión para ser salvo, inmediatamente
Los investigadores habrían apuntado que los destinatarios de este pacto son las 12 tribus de Israel. Entonces, explicaciones adicionales se tendrían que dar para entonces poder explicar la relación de los gentiles y el nuevo pacto. Entonces, esto no sucede con el pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque el pacto abrahámico tiene la promesa para los hijos naturales y para los hijos adoptados. O sea, tiene la promesa de que de Abraham saldría una gran nación, pero también la promesa para toda la humanidad que sería bendecida en Abraham y en su simiente, que es Yeshua, el Mesías. Entonces es debido a esto que los dos pactos de la alegoría son el pacto de Abraham y el pacto en el Sinaí. Entonces, fíjense que él menciona uno según la carne y el otro según la promesa. Entonces, el contraste que Pablo está haciendo aquí en Gálatas 4 no es como piensa ni el cristianismo, ni tampoco es en el judaísmo, ni tampoco está haciendo un contraste entre la Torá y el Evangelio o entre los judíos y los gentiles. Lo que Pablo está hablando aquí, hermanos, y se está refiriendo es a dos tipos de creyentes, nacidos gentiles y en la manera de querer justificarse en el sentido eterno ante el eterno mismo. Ismael era hijo de una esclava y él fue circuncidado siendo adulto y fue nacido bajo el intento humano de agradar al eterno, o sea, según la carne. Isaac, por otro lado, fue nacido producto de un milagro, producto del pacto abrahámico, de la promesa de la descendencia. Su manera de reclamar su herencia no era por medio de la circuncisión hecha como adulto, sino simplemente por el ser el cumplimiento de la promesa. Ya. Ahí está la diferencia. Entonces, Agar representa el pacto en el Sinaí, ¿verdad? Pues ella era egipcia y madre de los ismaelitas. Sara representa el pacto abrahámico al ser la receptora de la promesa y dar el hijo de la promesa. Ahora, no podemos perdernos aquí. No hay nada de malo en el pacto en el Sinaí. Ojo, no hay nada de malo en la Torá. No, tenemos que vivir en la Torá y una vez que llegamos a ella tenemos que, miren, caminar en santidad. Ahora, lo incorrecto es lo que estaba sucediendo en la comunidad de Galacia. Tomar la circuncisión y la conversión al pueblo judío como medio de justificación eterna ante el Eterno. La Torá no es esclavitud, hermanos. La Escritura nos lo dice, bueno, yo diría que de principio al fin. La Torá es libertad. La Torá es libertad. Entonces, Agar representa el monte Sinaí, porque al igual que Agar era esclava, aquellos que trataban de justificarse por medio de la circuncisión convertían la Torá en un yugo de esclavitud. La Torá no lo es. Y nunca fue, ni nunca ha sido, y no va a ser la intención de Pablo de decir que el pacto en el Sinaí es esclavitud, sino que ellos lo querían convertir en esclavitud. Y en los días de Pablo había una creencia popular llamada el nomismo de pacto en torno a la salvación eterna. Y esto decía que la salvación viene por ser judío. Todo judío debe permanecer dentro del pacto siendo un creyente promedio y tendrá parte en el mundo venidero. Si un gentil quiere tener parte en el mundo venidero, debe hacerse judío. Y es lo que vemos hoy día. Y lo que muchos están enseñando hoy día. Ver la Torá o la judeidad o el judaísmo como medio de justificación es convertir la Torá en un yugo de esclavitud y perder realmente el propósito por el que el Eterno la dio.
La Torá es la instrucción de un padre hacia un hijo. Mira, hijo, cómo debes vivir. Así es como debes agradarme. Así es como debes caminar. Estas son las reglas de mi casa. Porque Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Los que por la Torá se justifican de la gracia han caído. Gálatas 5:4. Entonces, Pablo veía esta visión de convertir la Torá en un sistema acumulativo de crédito para tener parte en el mundo venidero como un sistema de esclavitud. Hermanos, recordemos algo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Ahí es donde entra la gracia. Ahí es donde entra la misericordia y el amor del Eterno. Entonces, Pablo añade en Gálatas 4:26 al 28, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, Pablo está aquí equiparando, tal como lo hacían los rabinos, a la Jerusalén mesiánica con Sara. Y él está citando Isaías 54 como una alusión a Sara, de quien se dirá que tiene más hijos. Entonces, todos los creyentes gentiles que han sido justificados por la fe en Yeshua, nuestro Mesías, son hijos espirituales de Abraham y Sara. En ellos se cumple la promesa del pacto abrahámico que dice, y esto es maravilloso, hermanos, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De manera que la alegoría no es acerca de judíos o cristianos o de Torá versus el evangelio, el cristianismo contra el judaísmo. No, hermanos. El punto de Pablo es dos maneras de cómo creyentes de origen gentil, o sea, goim, buscaban la justificación. Y estos prosélitos que se circuncidaron siendo adultos buscaban la justificación por ser judíos vía circuncisión. Como se habían circuncidado siendo adultos, son como Ismael. Por otro lado, aquel que recibe la justificación por la fe en Yeshua entra en la promesa del pacto abrahámico como Isaac y como hijos de la promesa. Hermanos, verdaderamente el Eterno es maravilloso y es perfecto en todo. En todo. Y quiero terminar con un comentario muy hermoso que leí cuando estaba preparando esta reflexión y se llama El temor a Hashem es tu tesoro. Y dice así, ¿se puede confiar en una persona que actúa de manera correcta pero no tiene temor a Hashem? La buena conducta puede frenar la tentación. Podemos afirmar que aunque es muy importante tener una buena conducta, no tenemos la garantía de ser humano, siga actuando correctamente si no tiene temor de Hashem. Esto en hebreo es Irat Shamayim. Y en uno de los pasajes de nuestra parashá aparece el relato de Abraham en el momento en el que él se dirigió con Sara Gerar y dijo que ella era su hermana. Aquí, nuestro patriarca tenía miedo de que lo mataran. Y Abimelech, rey de Gerar, mandó a buscar a Sara. Por la noche, se le apareció Hashem en un sueño y le dijo, he aquí tú morirás por la mujer que tomaste y ella está casada.
Luego Abimelech le pregunta a Hashem, ¿acaso a la gente justa también matarás? Los dos me dijeron ser hermanos, y con inocencia de mi corazón y con limpieza de mis palmas, de mis manos, hice esto. Entonces el Eterno le respondió, yo sé que con inocencia de tu corazón actuaste, por eso no te permití tocarla. Si prestamos atención, veremos que Abimelech argumentó dos cosas ante Hashem, pero él le reconoció solo una, la inocencia, pero no la limpieza de sus manos. Abimelech no tocó a Sara simplemente porque Hashem se lo impidió. No lo hizo por temor a Hashem, por el Irat Shamayim. Él, al despertar conmovido de dicho sueño, le preguntó a Abraham, ¿qué fue lo que te hizo proceder así? Entonces Abraham le contestó, solamente porque no hay temor de Elohim en este lugar. Las palabras sobran. El buen nivel cultural, los buenos modales, cuando no están acompañados de temor al Eterno, no me garantizan que no me vas a asesinar por llevarse a mi esposa. Entonces surge un planteamiento aquí. Las leyes que rigen un país no tienen fuerza como para impedir la transgresión. Precisamente eso era lo que Abraham temía, que al ser o al estar prohibido tomar una mujer casada, lo maten ocultamente y lo lleven, como vimos que pasó en el caso del rey David. Por otro lado, podían actuar mediante una nueva ley y eso también lo preocupaba. Cierta vez estaban cenando varios profesionales de alto nivel cultural, discutían en la mesa diferentes temas. En la sobremesa sirvieron una porción de torta de más. Todos de vez en cuando observaban dicha porción, pero ninguno la tocaba. Consideraban que no era ético. De repente hubo un corte de luz y al instante se reencendió y en ese momento apareció una mano con un tenedor clavado en la torta y 4 tenedores clavados en la mano. El gran erudito Malvin explica, si vemos a un gran filósofo con buenos modales, que su conducta en merced a su lógica, de todos modos no podemos confiar sobre esa persona o sobre ese pueblo. Pues en el momento que se enciende en él el fuego de la codicia sobre una mujer casada o la fortuna de su amigo, sin que nadie lo vea, entonces su mente puede predisponerse a cometer adulterio, a matar y hacer todo lo malo. Solamente hay una fuerza que se encuentra en el alma del individuo y ella es una cualidad, el temor a Elohim. Y esta bendición que le dio el rabino Johanán a sus alumnos, que tengan temor de Elohim como le temen a la gente. Sus alumnos le preguntaron nada más, a lo que él le respondió, ojalá sepan que cuando uno va a cometer un pecado, teme que lo vea la gente y no teme que lo vea Elohim. En el cumplimiento con Hashem necesitamos el temor y el amor. El primero para no pecar y el segundo para obrar. ¿Qué valor tiene ante los ojos de Elohim nuestro temor hacia él? Todos los reyes en sus tesoros suelen guardar cosas muy valiosas que el común de la gente no tiene. El Eterno es el dueño del mundo. ¿Qué puede tener guardado en su tesoro? Sobre esto dice el versículo en Isaías 23, el temor de Elohim es su tesoro. Hashem guarda en su tesoro gente que lo teme, pues de esa gente hay pocos. ¿Qué decía el rey David? El principio de la sabiduría es el irat Hashem, el temor a Hashem. Aunque veamos, queridos hermanos, mucha gente sabia que no teme al Eterno, debemos saber que no siempre la sabiduría conduce a lo bueno. Somos testigos del gran nivel cultural de la Alemania nazi. ¿Para qué emplearon sus conocimientos? Para matar. ¿Qué vemos hoy en día? Muchos maestros, mucha gente en las redes sociales, con mucho conocimiento, pero nada de temor al Eterno. Ahora podemos comprender un poco mejor que la sabiduría verdadera
está ligada al temor de Hashem. Pues ella, junto al temor, traerá bien siempre a la humanidad. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición. Shalom para todos.